quiero pedirle en este caso a nuestro primer orador, al profesor Ricardo Bando Ramírez, que nos va a tener la ponencia del tema que hoy nos ocupa, la crisis del agua en la cuenca del Valle de México. Pues el tiempo es tuyo, Bando, si eres tan amable. Adelante. Bien, muchas gracias. Antes que nada les agradezco a todos ustedes la invitación. Creo que tiene que ser agradezco la invitación que me hacen todos ustedes, también al Consejo Ciudadano de Seguridad Integral de Tecama, que está trabajando en estos momentos. Y precisamente a nosotros nos toca hablar acerca de la seguridad ambiental. Todos ustedes ya están enterados de la tragedia de los terremotos que hubo, de cómo construcciones relativamente nuevas se cayeron, de cómo en la Ciudad de México y en muchos lugares se están abriendo socavones en la tierra, de cómo cada temporada de lluvia las inundaciones se han vuelto recurrentes en toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, Tecama entre ellos. Y bueno, nosotros llevamos una lucha precisamente para que se corrijan todas estas circunstancias, ¿no? Y hemos detectado que son los planes de desarrollo urbano a nivel estatal, a nivel municipal, los que han creado todo este tipo de inseguridades, ¿no? Independientemente de la inseguridad que se da por los asaltos, por los robos, por todo lo que ustedes ya saben, también hay que tomar mucho en cuenta la seguridad ambiental, es decir, la seguridad ante desastres naturales, ¿no? Que bueno, se les llama desastres naturales, pero muchos de ellos son derivados de la corrupción, como todos ustedes estarán enterados, porque por ejemplo en la Ciudad de México, después del temblor del 85, se creó una nueva norma de construcción que nunca fue respetada, y que ahorita vuelve a salir a la luz toda esa corrupción, toda esa indolencia, y lamentablemente muere gente precisamente porque se privilegia el negocio inmobiliario. Y ese es un problema que también tenemos en el Estado de México, en Tecama en particular, y en otros municipios que han sido denominados ciudades bicentenarias. Pues bien, como yo lo mencioné en un principio de mis palabras, yo pertenezco al Sistema Comunitario de Agua Potable de Tecama, que llevamos una lucha desde hace muchos años, cuando se modifican los planes de desarrollo urbano. Y esta lucha continúa en el ámbito de la defensa del derecho humano al agua, en el ámbito del derecho humano a un medio ambiente sano. Pero antes me gustaría tener una plática con ustedes histórica de cómo es que el génesis de estos problemas se va dando, ¿no? Si les gusta ver la primera, antes quisiera referir, y quiero que vean esta viñeta. Aquí tenemos una recreación pictórica de la ya desaparecida antigua México Tenochtitlan, que como todos ustedes saben era una ciudad que estaba en un lago. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta majestuosa ciudad, al estar asentada sobre un lago, pues siempre tenía el peligro de inundarse cada vez que llovía. Sin embargo, los ingenieros aztecas habían creado todo un sistema de ingeniería hidráulica que les permitía evitar las inundaciones. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive es muy famoso el albarradón de Nezahualcóyotl, que no era otra cosa más que un dique plegable que no permitía que en temporada de lluvia las aguas, al subir los niveles, las aguas del lago de Texcoco inundaran las zonas habitacionales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, la que sigue, por favor. Aquí tenemos otra recreación pictórica de la cuenca en 1519. Fue así como los conquistadores españoles vieron en la lejanía la gran ciudad, ¿no? Y esta ciudad tenía características muy importantes porque tenía un sistema de cultivo lacustre que aún hoy persiste a pesar de la urbanización en Xochimilco. Seguramente todos ustedes habrán ido alguna vez a las chinampas, ¿no? Y las chinampas eran un sistema de agricultura bastante fuerte que permitía tener 3 cosechas al año, lo que sustentaba una población. Se cree, los estudiosos de ahora dicen que había una población en toda alrededor de estos grandes lagos de más de 1,5 millones de habitantes. Otra característica importante de esta ciudad, como lo señala el gran escritor mexicano Fernando Benítez, era una ciudad vegetal, le llama él. Él tiene un libro que se llama De la Conquista a la Independencia, es un libro muy interesante, se los recomiendo. Y él hace una descripción en base a crónicas de Bernal Díaz del Castillo y de otros cronistas de la conquista, en donde le llaman una ciudad vegetal, una ciudad exuberante, ¿sí?
Más del 59% de toda esta cuenca estaba cubierta de bosques, de floridos bosques. Y hay una cuestión esencial que quiero señalar aquí con ustedes. La cultura del agua con los aztecas no les permitía ensuciar el agua con residuos humanos, con excrementos. O sea, el agua de los lagos era limpia totalmente, porque de ahí eso les permitía también ejercer la economía de la pesca. Ellos vivían también de la pesca, de la recolección de... Hay un huevo de mosquito que se llama aguautle, no sé si han oído hablar de él, que se guisa en regiones indígenas, y es un platillo muy sabroso, ¿no? Entonces lo que ellos hacían es que tenían un sistema de baños secos, es decir, jacalones en donde ellos hacían sus necesidades, composteaban todos esos residuos orgánicos con tierra, con hierba seca, y al pasar un par de meses, todo eso en canoa lo transportaban a la zona chinampera, que era Xochimilco. Y eso permitía que este abono pues enriqueciera esas tierras de las chinampas, que además tenían agua todo el año, porque como todos ustedes saben, al estar asentadas sobre agua, estas zonas de cultivo, el agua tiende a subir por capilaridad, y pues imagínense ustedes 3 cosechas al año, en donde se sembraba maíz, calabaza, frijol, etcétera, etcétera. Además había insectos por ahí como los chapulines, que también son muy proteínicos, y el chiste es de que ese 1,5 millones de personas ahí no sufrían de carencias alimentarias. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otro mapa antiguo de 1520 donde nos describe los niveles de los lagos. Aquí tenemos los niveles, ustedes alcanzan a ver, donde es en tiempo de secas. Acá tenemos la laguna de Zumpango, miren, la de Jaltocán, Tecama, que está ubicado más o menos por allá en las riberas, estamos por aquí arribita, y está el pueblo mayor de Huautexcoco, aquí tenemos Xochimilco, y en tiempo de crecidas, cuando llovía, pues los niveles subían hasta lo que se ve más acá. O sea, realmente era una zona hídrica bastante fuerte. Y esto es porque pues, la cuenca de México es una cuenca muy grande, son aproximadamente 10,000 kilómetros de extensión. Todos ustedes saben que una cuenca es una hondonada, en donde el ciclo natural del agua tiene una recurrencia, los escurrimientos de las zonas altas alimentaban todo esto, sobre todo las zonas de la Sierra Nevada y de la zona de la costa, ¿sabes? Que eran las más cercanas. Entonces era un mundo vegetal, un mundo hídrico, ¿sale? La que sigue, por favor. Sin embargo, cuando en 1519 los españoles llegan, no logran entender esta cultura del agua. Los aztecas habían creado una filosofía, una cultura basada en la convivencia y en el respeto con el agua. Entonces, cuando ellos no entienden esta situación, porque lo que a ellos les interesa es la tierra, lo que les interesa es traer borregos, les interesa traer vacas, y les interesa traer animales que son muy aptos para zonas donde se puede pastar, ¿sí? Amplios llanos, ¿sale? Entonces no entienden la cultura del agua, destruyen la ingeniería hidráulica que evitaba las inundaciones en la cuenca, y la capital de la Nueva España se les empieza a inundar. Cada temporada de lluvias se inunda. En 1629 hubo una gran inundación que duró más de 3 años. Inclusive las autoridades virreinales habían planteado la posibilidad de cambiar la capital de la Nueva España a lo que hoy es Cuernavaca. Sin embargo, a final de cuentas no se toma esa decisión y se mantiene la capital de la Nueva España en lo que fue la antigua México Tenochtitlán. Pero alrededor de 1600 las autoridades coloniales empiezan a planear qué hacemos con las inundaciones. O sea, hubo un ingeniero de origen holandés en aquel tiempo que vivía en la capital de la Nueva España, que se llamaba Adrián de Boots. Y ese ingeniero holandés había propuesto originalmente a los funcionarios coloniales que se creara una Venecia mexicana, ¿no? que se volviera a reconstruir la ingeniería azteca de tal manera de que se pudiera dar esa convivencia. Sin embargo, hubo otra postura de Enrico Martínez, que era otro ingeniero de origen alemán, Heinrich Martens, y era la postura contraria, que decía que el agua había que desalojarla de la ciudad, ¿vale? Entonces,
Desafortunadamente gana la postura de Enrico Martínez y en el año de 1607 se perfora el primer túnel para sacar las aguas de la cuenca de México. Porque era una cuenca cerrada en aquel entonces. Los hidrogeólogos le llaman cuenca endorreica, pero se oye medio feo, ¿no? Es que es una cuenca cerrada. Entonces, los ingenieros, encabezados por Enrico Martínez, idean la perforación del Cerro de Nochistongo, que está por acá por junto, ¿sí? Y este grabado colonial nos muestra el túnel que se abre, ¿no? Cómo van perforando el cerro, para precisamente desviar las aguas del río Cuautitlán, que en aquel entonces era uno de los ríos más caudalosos que alimentaba la laguna de Zumpa. La idea era sacar el agua de la cuenca para que no se les inundara. Entonces se perfora el primer túnel que desaloja las aguas, que alimentaban las lagunas, pero que también recargan los acuíferos, porque no hay que olvidar que la lluvia también recarga los acuíferos. Inclusive aquí Ojo de Agua, pues por eso se llama Ojo de Agua, ¿no? Porque era una zona lacustre. Y aquí se asentó esta hacienda es colonial, ¿verdad? Pero bueno, la que sigue, por favor. Aquí tenemos una gráfica, espero que se alcance a distinguir, se ve algo así difusa. Es el túnel de Nochistongo a principios del siglo XX. Aquí se alcanza a ver, ya se había derrumbado una parte del cerro precisamente por los años, por las deficiencias en la ingeniería. Ahí se alcanzan a ver unas personas vestidas a la usanza de la época de don Porfirio Díaz. No sé si se alcanza a ver. Bien, entonces la que sigue, por favor. Aquí ya tenemos una foto de la época actual, esta es una foto aérea, en donde ya el cerro de Nochistongo se ha derrumbado completamente y ahora es un canal, ¿verdad? Que por ahí se siguen desalojando aguas residuales revueltas con agua de lluvia. Porque este es otro problema, ¿no? Cuando los españoles llegan empiezan a arrojar excrementos y orines al agua. Esto fue muy traumatizante para la cultura azteca, porque los aztecas consideraban al agua como la sangre de la tierra, ¿no? ¿Cómo le vas a echar excrementos a la sangre de la tierra, no? Entonces aquí empiezan los primeros problemas, ¿no? Porque las aguas que potencialmente pueden recargar los acuíferos se revuelven con aguas negras, ¿no? Y aparte se desalojan de la cuenca. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otra, que voy a explicar esto. Como el túnel de Nochistongo no fue suficiente para evitar las inundaciones, porque Enrico Martínez planteaba que el túnel de Nochistongo iba a ser la solución a las inundaciones. Sin embargo, como ya les comenté, la capital de la Nueva España se inundaba y siempre se ha inundado, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, en la época de Maximiliano, del fallido emperador austriaco, que como todos ustedes saben, Juárez lo mandó a fusilar en el Cerro de las Campanas, por usurpador, se inicia un proyecto con él, que es el primer túnel de Tequisquiac. El primer túnel de Tequisquiac lo inicia Maximiliano de Habsburgo, sin embargo no le da tiempo de terminarlo, por lo que ya les dije. Pasa el tiempo, llega Porfirio Díaz al poder, y Porfirio Díaz le da término también a este segundo túnel, ¿no? Que es el primer túnel de Tequisquiac, y lo inaugura en el año de 1900. Aquí tenemos una foto de la época, en donde lo más granado de la sociedad porfirista está por ahí, junto con la gente del pueblo. Esta es una vista exterior de la lumbrera, en donde va a dar el túnel de Tequisquiac, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí tenemos una visión interior del túnel, aquí se ve cómo van saliendo las aguas, ¿verdad? Pero esta es otra gran obra de ingeniería que lleva el mismo fin, sacar las aguas de la cuenca. O sea, ya desde ese entonces se estaba planteando la ruptura del ciclo natural del agua. El ciclo natural del agua, todos ustedes saben, es así circular, es evaporación, condensación, precipitación, escurrimiento, infiltración, etc. Todos ustedes saben, ¿no? Entonces, al sacar las aguas de lluvia, pues en cierta forma se está rompiendo con el ciclo natural del agua ya desde entonces.
La que sigue, por favor. Sin embargo, el primer túnel de Tequisquiac no evita las inundaciones. La Ciudad de México se sigue inundando, como lo vamos a ver más adelante. Y en el año de 1942 se inaugura el segundo túnel de Tequisquiac, que es otra gran obra. Aquí tenemos la salida. Todas estas aguas se van al río Tula, San Hidalgo, y ahora una gran parte de esas aguas negras van y alimentan distritos de riego de aguas negras en Alfajayucan y en Tula. Que por cierto es una zona donde hay muchas enfermedades y hemos tenido la oportunidad de estar allá hace 2 años cuando fue la 10ª asamblea de los afectados ambientales. Nos invitaron a participar y hay una incidencia de enfermedades gastrointestinales muy fuerte ahí, porque las aguas negras se utilizan para regar sembradíos. Pero ahí la gente dice, a manera de sorna, de ironía, dice, los citadinos nos mandan sus aguas negras con mierda y nosotros se las regresamos en forma de legumbres. Así lo dicen, porque muchas de las lechugas, de toda la zanahoria que se comercia en la Merced, en las enfermeras, ¿vale? Así es agricultura de agua, que no es nada bueno, pero bueno, así está diseñada la política hídrica en México, que es a lo que vamos a llegar, que es lo que queremos combatir, porque la política hídrica también ocasiona inseguridad alimentaria e inseguridad ante desastres naturales. Bueno, entonces se inaugura el segundo túnel de Tequisquiac en 1942, pero ¿qué creen? No funciona. La Ciudad de México se sigue inundando y sobre todo porque desde aquel entonces se instalan baterías de pozos en la Ciudad de México que están extrayendo agua bien, lo que ha provocado que hoy en día la Ciudad de México ya se haya hundido más de 10 metros. O sea, se ha roto la mecánica del suelo, todo el espacio que ocupa el agua en el subsuelo se va quedando vacío y el peso de la ciudad hace que se vaya hundiendo. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una foto Google del Tajo de Nochistongo, el túnel de Tequisquiac. La que sigue, vamos a ir para dónde va, la que sigue. Bueno, aquí volvemos otra vez a lo mismo. La Ciudad de México, ahora ya Ciudad de México, se sigue inundando. Y en 1975 se inaugura el sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México, que es otra gran obra de ingeniería que permite el desalojo de las aguas de lluvia revueltas con las aguas residuales para evitar las inundaciones. Fíjense, o sea, estamos como en un círculo vicioso, no es un círculo virtuoso, es un círculo vicioso. O sea, el problema de las inundaciones se sigue dando, pero en vez de aplicar una política de infiltración, de captación de agua para recarga de mantos acuíferos, los tomadores de decisiones en este país dicen, hay que mandar el agua por un tubo, ¿no? Porque además, como decían por ahí el filósofo de Tlacomulco, sin obras no hay sobras, ¿verdad? Entonces, ese es un gran detalle, ¿no? La corrupción en todo eso. Y se inaugura el túnel del drenaje profundo. La que sigue, por favor. Aquí tenemos después un diagrama en donde nos describe cómo tiene 51 kilómetros de largo por 6.5 metros de diámetro los grandes tubos. Es una obra que en sus partes más profundas está a 240 metros bajo tierra. O sea, es una obra tremendamente grande, ¿no? O sea, es una obra y extremadamente cara. Sin embargo, volvemos a lo mismo, otra vez al círculo vicioso. La Ciudad de México se sigue inundando. La que sigue, por favor. Ya últimamente, desde el año 2008, se inicia otra gran obra, porque el sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México no funcionó. Ahora sigue el túnel emisor oriente, que es el TEO, ¿verdad? El TEO se inició la obra en el año 2008. El gobierno federal de aquel entonces, con la Conagua, prometió que esta obra iba a ser inaugurada en el año 2012. Ya estamos en el 2017, todavía no hay nada.
Bueno, hay algo, pero no la obra inaugurada. El presupuesto inicial es de 13,000, o fue de 13,000 millones de pesos, ¿sí? Pero resulta que el dinero invertido hasta hoy, o sea, en 2017, ya van 34,000 millones y el avance físico es de un 30% en 2016, ahorita leí como en un 40%. Sin embargo, leí el mes pasado en el presupuesto de egresos de la Federación que se le van a asignar otros 5,000 millones al túnel emisor oriente. Entonces aquí todo esto pinta como para que sea un elefante blanco, ¿no? Porque ya el presupuesto fue súper rebasado, no sabemos si realmente el túnel emisor oriente vaya a solucionar los problemas recurrentes de inundaciones y el gasto es tremendo, como ustedes lo pueden ver, ¿no? ¿Sí? Inclusive ha habido propuestas de universidades públicas de este país, como la UNAM, como la Universidad Autónoma Metropolitana, que han dicho que lo que hay que hacer es un sistema de captación de agua fluvial, de tal manera de que hay que infiltrar los acuíferos, no sacar el agua, pues. Pero aquí tenemos otro gran problema, que el dueño de esta obra, quien se está beneficiando en la construcción, es nada más y nada menos que Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de este planeta, ¿verdad? Entonces hay un conflicto de intereses ahí, porque una profesora académica de la UAM, la profesora Elena Burns, nos comentó que tuvieron una reunión con el director del sistema de aguas de la Ciudad de México, le plantearon el proyecto de infiltración del agua, y pues de plano les tuvo que decir la verdad, pues es que la verdad las aguas son del señor Slim. O sea, su proyecto está muy chido, sí, pero desafortunadamente hay un conflicto de intereses aquí de tal manera que no podemos hacer nada, ¿no? Y la consigna gubernamental es darle luz verde al túnel emisor oriente, que es, suponemos nosotros, por las experiencias vividas, va a ser otro elefante blanco. Pero vean a qué costo. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos un diagrama general de las obras de desagüe de la Ciudad de México. No sé si se alcanza a ver, está el túnel emisor oriente, el gran canal del desagüe, el túnel emisor central, etc. Y todas estas obras, hasta el día de hoy, no han dado una solución a las inundaciones en la Ciudad de México. Precisamente en esta temporada de lluvias se volvió a inundar, ¿no? La que sigue, por favor. Y aquí vemos unas fotos de los años 1950 a 1960. Es el centro histórico de la Ciudad de México. Vean cómo andan en lancha. Estas fotos son de mediados del siglo pasado, para ilustrar lo que estamos diciendo. La que sigue, por favor. Aquí ya tenemos fotos más recientes. Ahí tenemos la entrada del municipio de Chalco Solidaridad, que por cierto fue un municipio que se urbanizó en una zona lacustre en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que no tenía que haber sido urbanizada, pero ahora se sufren las consecuencias de las inundaciones cada año. Ahí tenemos el metro, ven, el metro está inundado completamente. Acá tenemos a Izapán, aquí está el canal de la Compañía, cuando se desborda, se rompe el dique y empieza a inundar todo eso, ¿no? O sea, hay un alto riesgo, pues, o sea, el diseño de la política hídrica en la cuenca de México nos está llevando a altos riesgos en la seguridad ambiental de la ciudad, que ya estamos sufriendo desde hace mucho, pero que es necesario cambiar. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un diagrama de lo que yo les explicaba en un principio. Este es un diagrama que nos muestra la pendiente de la salida del agua por las obras de desalojo. Ahí tenemos, en 1910 todavía había una pendiente. Esa pendiente permitía que las aguas salieran de la cuenca por medio de gravedad. No había tanto problema. En 1950 se va perdiendo la pendiente. Aquí había 19 centímetros por kilómetro de pendiente. Allá, en 1950 ya hay 12. En 1970 ya hay 10 centímetros. En 1990 prácticamente se pierde la pendiente. Y ya en 1997 hay una contrapendiente, lo que ha implicado que el desalojo de las aguas residuales revueltas con aguas de lluvia tengan que ser bombeadas a un costo energético muy alto. Y que si este sistema de bombeo llegara a fallar,
prácticamente la Ciudad de México quedaría bajo el agua. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, todo esto y aunado al hundimiento pues, que ha habido. Porque además no es un hundimiento parejo, es un hundimiento diferenciado, ¿no? Y esto también ha provocado otro problema que es la ruptura de las tuberías. ¿Ya? Hay mucho desperdicio de agua pues, en la Ciudad de México. ¿Sale? La que sigue, por favor. Este es un diagrama ya más completo del asunto de la pérdida de mecánica de suelos, pero si quieren pueden copiar la ponencia, se las dejo para que la analicen. La que sigue, por favor. Bien, aquí vamos a mostrar una paradoja que es necesario señalar en todas estas políticas erráticas, ¿no? Ya vimos que por un lado las aguas de lluvia no se aprovechan, se sacan de la cuenca, se revuelven con el agua negra, y esto ha creado un déficit en la Ciudad de México de agua. Pero volvemos a lo mismo, la gente que toma decisiones, los políticos que toman decisiones, dicen, bueno, si el agua empieza a escasear en la Ciudad de México, traigámosla de las cuencas vecinas, ¿no? Entonces, en los años 30, bueno, inician los 30 y culmina en 42, se inicia el proceso Lerma, que es una batería de 230 pozos, 30 pozos, que están en lo que es la cuenca vecina de Lerma, por el Valle de Toluca. Esta batería de pozos surte a la Ciudad de México de agua día y noche. Sin embargo, esto ha creado un déficit en aquel lado. O sea, la Ciudad de México se ha empezado a convertir en un monstruo que devora recursos, ¿no? O sea, por un lado, el agua que se pudiera aprovechar de la lluvia, la mandamos por un tubo, pero desafortunadamente tenemos que depredar otras cuencas vecinas para poder darle sustento a este monstruo que se llama Ciudad de México, que además, por los planes de desarrollo urbano, sigue creciendo de una manera desaforada y sin control, en beneficio, obviamente, de las empresas inmobiliarias, que esto es lo peor, pues, y de los políticos que se hacen cómplices, ¿no?, en la autorización de desarrollos, ¿no? En Tecámac es el ejemplo clásico, ¿no? De hecho, Tecámac, el municipio de Tecámac, junto con Huehuetoca y Zumpango, son los municipios en donde dicen, ahí está lo más gacho del crecimiento urbano, ¿no?, el responsable urbano. Entonces veamos esta paradoja, el agua de la cuenca de México no se aprovecha, se saca, pero tenemos que sacar de otros lados. Pero resulta que el proyecto Lerma del 42 ya fue insuficiente, la que sigue, por favor. Entonces, nuevamente los tomadores de decisiones dicen, pues traigamos el agua de más lejos, ¿no? Traigamos el agua del Cutzamala, de la cuenca de Cutzamala, que son una serie de 8 presas, ¿sí?, y que afortunadamente está detenido en un municipio, se llama Temascaltepec, donde hay un río muy bonito, yo he tenido la oportunidad de ir por ahí, y gracias a la oposición de los habitantes de aquella zona, sobre todo los indígenas mazahuas, pues han parado la cuarta etapa del Cutzamala, porque la cuarta etapa del Cutzamala, precisamente, la iban a traer cuando el gobernador Arturo Montiel quería hacer un acuaférico. No sé si ustedes recuerdan eso. Él quería hacer un acuaférico que rodeara toda la ciudad, que abasteciera las zonas del oriente, las zonas del norte, porque el agua que llega del proyecto Lerma llega a las ciudades, a las zonas residenciales más fifís, ¿no? Llega a Polanco, llega a Las Lomas, pero no llega a Chalco, no llega a Iztapalapa. Entonces lo que quería Arturo Montiel era de alguna manera sacar adelante ese problema, pero los habitantes de la zona de Cutzamala dijeron, espérate, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a llevar nuestra agua, no? Te vas a seguir llevando nuestra agua, ¿y nosotros qué? Y obviamente ellos están en su derecho, ¿verdad? Y logran frenar la cuarta etapa del proyecto Cutzamala, que era entubarse las aguas del río Temascaltepec. Y que son presas que incluso están ya, no nada más en el Estado de México, están en Michoacán. Entonces, esta obra a un gran costo eleva el agua, la potabiliza en la planta de Berros y ya después la deja caer por gravedad a la zona metropolitana de la ciudad. O sea, estamos no aprovechando el agua que llueve aquí, que es abundante, pero estamos trayendo agua de otros lados
y saqueando otras cuencas, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una reunión en el año 2006 con algo que se llama el COTAS, que es el Comité Técnico de Aguas Subterráneas de la Cuenca de México. Nos invitaron como sistema de agua y los ingenieros nos explicaron la maravilla que es traer el agua de otras cuencas, ¿no? Porque nosotros cuestionamos de que el crecimiento urbano era desaforado, era insustentable. Entonces, no se preocupen, o sea, vamos a traer vamos a traer agua ahora de la cuenca de Pánuco. Y no hay bronca, ¿no? Entonces decíamos, oiga, pero ¿a qué costo la van a traer? Porque la cuenca de México está a más de 2,000 metros de altura. Y los vecinos de la cuenca de Pánuco estarán de acuerdo que se les quite su agua. Y el chiste es que se empezaron a hacer bolas y a final de cuentas nos dijeron, ¿saben qué? Aquí, o sea, los ingenieros de Conagua, los que toman las decisiones somos nosotros. O sea, ustedes los invitamos porque pues, somos buena onda, ¿eh? O sea, los escuchamos, pero ¿qué creen? Que nada más pueden opinar. Y sí es cierto, ¿no? Porque además la actual ley de aguas nacionales dice que la autoridad máxima en materia de agua en este país es el presidente de la República a través de la Conagua. Entonces éramos los convidados de piedra. ¿Sí? Claro, podíamos opinar, podíamos hablar, podíamos incluso decir cosas que no les agradaban a ellos, pero a final de cuentas ellos tomaban la decisión. Así nos lo dijeron, ¿no? Y dijimos, ¿a qué carajo regresamos entonces con esto, no? Y bueno, esa es la historia, ¿no? Entonces, este es el Cutzamala, que también ya ha creado graves conflictos, tiene costos energéticos de trasvase enormes, y bueno, son grandes obras de ingeniería, pero son grandes obras que al final de cuentas van a ser insustentables, porque mientras la zona metropolitana de la Ciudad de México sigue creciendo, no va a haber agua suficiente para poder alimentar al municipio, ¿no? Y algunos compañeros me decían, bueno, y la gente que migra del campo a la ciudad, bueno, pues si los políticos mexicanos fueran tan truchas, lo que deberían de hacer es un sistema de planificación de ciudades vocacionales, tal como lo hicieron los norteamericanos a principios de los años 20, ¿no? Los norteamericanos crearon el concepto de ciudad vocacional precisamente para evitar las grandes aglomeraciones en ciudades como lo que sucede en América Latina. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Nueva York es la ciudad de la bolsa, el centro neurálgico y financiero de los Estados Unidos. Ahí está Wall Street, ¿no? Sale. La ciudad del automóvil, de la gran industria automotriz, ahí tenemos a Detroit, ¿verdad? Donde está la Ford, la Chrysler, sale. Que la ciudad de la industria cinematográfica, Hollywood y Los Ángeles, ¿no? Que la ciudad petrolera por excelencia, Houston, Texas, ¿no? Y ahí, por cierto, se les inundó, aunque son ciudades planificadas, pero bueno. Que la ciudad de la prostitución y el juego, construyamos Las Vegas, Nevada, ¿no? Son ciudades vocacionales. Y en México, los políticos mexicanos tercermundistas no han tenido esa... O sea, promueven el desarrollo de ciudades, pero ni siquiera lo hacen con inteligencia, ¿no? Ese es otro de los graves problemas que tenemos. Y eso lo hemos puesto sobre la mesa en muchos foros, en muchos debates. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos, espero se alcance a ver, tenemos un mapa de la zona centro de la República, en donde vamos a sintetizar todo lo que ya hemos estado hablando. Ahí está el Golfo de México, no sé si se alcanza a distinguir. Aquí está la zona centro, aquí está la Ciudad de México, que está en rojo. Aquí tenemos la batería de pozos del proyecto Lerma. Aquí tenemos las presas de Cutzamala que alimentan a la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México el agua se desperdicia, se revuelve con aguas negras, pero la sacamos, la mandamos por un tubo, una parte de los distritos de riego de agua negra de Alpajayuca y Tula, y la otra gran parte por el río Tula que se conecta con sus afluentes y va a parar al Golfo de México. Ahí está la gran paradoja. Vean el tamaño de la huella ecológica de la zona metropolitana. Es una huella enorme. Y es una huella de un metabolismo hídrico totalmente irracional. ¿Estamos de acuerdo? La que sigue. ¿Ya no se envía el agua al río Tula para que llegue por otro canal? No. El agua que sale de la Ciudad de México básicamente sale por el río Tula.
por ahí, para el Golfo de México. Se va para el Golfo de México. Hacia Michoacán no tengo yo entendido que hay una afluente de ese tipo. Entonces, aquí vamos a poner la otra cara del asunto, ¿no? Porque no crean que esto los políticos lo han impuesto de una manera fácil. Siempre ha habido oposición de parte de los pueblos originarios, ¿no? Y de los ciudadanos en general. Aquí tenemos una foto del Jagüey de Tecama, el Jagüey Milpa, que pues los jagüeyes eran obras de ingeniería que habían hecho los antiguos habitantes para captar el agua de la lluvia. Pero también las malas decisiones políticas los destruyeron. Cuando se desecó lo último de la laguna de Jaltocán, que era lo que nos tocaba a nosotros aquí en esta zona, lo único que sobrevivió fueron los jagüeyes. Y aquí tenemos una foto de los años 50, de muy principio, fines de los 40, principios de los 50. Pero esto se desecó también. O sea, los políticos dijeron que estos jagüeyes no eran modernos, que lo que había que hacer era plazas de toros. ¿Verdad? Y ahí donde estaba este jagüey hay una plaza de toros. ¿Verdad? Y donde estaba otro jagüey, ahí está el auditorio municipal, que después pomposamente le pusieron centro de convenciones. ¿Verdad? Pero estas obras de ingeniería que también permitían captar el agua, y cuando se secó la laguna de Jaltocán, estos vasos captadores de agua permitieron a la población vivir de esa agua, porque la recolectaban, la hervían y se la tomaban. Y había otro jagüey en donde iban los animalicos a beber el agua, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pues todo esto también bolas, o sea, todo forma parte de la política hídrica pésima, ¿no? Inclusive en Santo Domingo, Apoloapan, en el año 2006, 2007, si mal no recuerdo, hubo un intento de tapar un jagüey ahí, el de Santo Domingo, Apoloapan, y los habitantes de Santo Domingo, Apoloapan se opusieron férreamente y lograron que se les respetara su jagüey, porque querían hacer un auditorio otra vez encima de su, ¿no? O sea, vean la irracionalidad. Muchas veces para alimentar el informe, ¿no? De que yo, presidente municipal, construí un auditorio en el poblado de Santo Domingo, Apoloapan, porque era una necesidad de los vecinos de ahí, y los vecinos dicen, ni madres, ¿no? Nosotros queremos nuestro jagüey, porque además Santo Domingo, Apoloapan, la toponimia es el ajolote, ¿no? ¿Y dónde están los ajolotes si ya no hay laguna? Pues están en el jagüey, ¿no? Y este presidente municipal que estuvo en ese entonces, pues que decía, cuerda con el jagüey, ¿no? O sea, hace falta que los ciudadanos empecemos a tener injerencia en los asuntos del gobierno para evitar toda esta insania, ¿no? La que sigue. Y bueno, cuando se secan los jagüeyes, en el caso del pueblo de Tecama, que es de donde yo vengo, pues empiezan las perforaciones de los pozos, ¿verdad? Esta foto es de 1951, es cuando se perfora el primer pozo en el pueblo de Tecama. Y era un pozo que se construyó, o fue un pozo, ahora ya se secó, pero era un pozo que se construyó básicamente con cooperaciones de la ciudadanía y con trabajo voluntario, con faenas, lo que se le conocía, ¿no? Quien no tenía dinero para aportar a la obra, lo hacía mediante trabajo. O sea, a ver, yo no tengo dinero, pero voy a ir a escarbar una zanja, ¿no? Y órale, ¿no? O yo voy a ir a ayudar a meter tubo, ¿no? Dale. Entonces, los pueblos, porque Tecama no es el único, por eso, o sea, están los Reyes Acosac, está San Lucas Coros, está etcétera, ¿no? Ozumbilla. Entonces los pueblos empiezan a autoorganizarse para abastecerse de agua ante una falta de interés del gobierno, que en algunas ocasiones apoyaba, en algunas no, pero básicamente los sistemas comunitarios nacen por los dos sucesos de devastación ambiental que yo ya les señalé. Primeramente la desecación de los lagos y en segundo lugar la destrucción de los jagüeyes. Entonces pues, los pueblos tienen que buscar sus propios medios de supervivencia y dicen hagamos pozos, hagamos sistemas comunitarios de agua. La que sigue, por favor.
Y bueno, seguramente ustedes conocen a estos dos personajes que están aquí, ¿verdad? El que tenemos allá es el que inicia, de hecho, la modificación a los planes de desarrollo urbano en el Estado de México y empuja a los municipios para que hagan lo mismo, ¿no? Recuerden que cuando él quería ser candidato a la presidencia de la República, el otro candidato Madrazo le sacó sus trapitos al sol en todas las irregularidades y corruptelas que había habido en el desarrollo inmobiliario, y eso le costó la candidatura, ¿se acuerdan? Pero acá el sobrino pues fue un buen heredero de los proyectos del tío, y cuando fue gobernador pues siguió con lo mismo. Aquel creó el concepto de ciudades dormitorio porque originalmente así estaba plasmado, y el licenciado Carballido, que es un gran estudioso de los planes de desarrollo urbano del Tecama, así nos lo señaló en aquellos entonces, que decía ciudad dormitorio. Pero cuando llega le cambia de nombre, le pone nombre artístico, ¿no?, al crecimiento urbano y responsable, y le pone ciudades bicentenarias. ¡Wow!, ¿no? Ya no se llaman ciudades dormitorias, son ciudades bicentenarias. Pero bueno, y ellos son los autores intelectuales de prácticamente todo el crecimiento brutal que se ha venido dando, sobre todo en la zona conurbada del Estado de México, que rodea la gran ciudad. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una gráfica muy ilustrativa tomada de Google Maps. Tenemos en 1970, aquí está, para allá es el norte, para allá. Aquí tenemos a la Ciudad de México, la extensión que ocupaba, fíjense. Acá tenemos a la ciudad de Puebla. Fíjense cómo no había una conurbación. Aquí se alcanza a ver Cuernavaca. Allá tenemos a la ciudad de Toluca. Fíjense, esto era en 1970. La que sigue, por favor. Aquí ya tenemos en el año 2000, vean cuánto ha crecido la ciudad de México. Ya casi se queda con Toluca. Aquí está Puebla, enorme. Acá está Cuernavaca y allá está Toluca creciendo a un ritmo acelerado. La que sigue, por favor. Y finalmente, la más actual, 2017, ya tenemos una conurbación de la ciudad de Toluca por esta parte de la Sierra de las Cruces. Ya tenemos una conurbación con Puebla por la zona de San Martín, que es Melucan, y ya tenemos una conurbación con el estado de Morelos, con Cuernavaca. Ellos han planteado, los tomadores de decisiones, que a mediados de este siglo debe de haber una megalópolis. De hecho, pueden consultarlo ustedes en el Diario Oficial de la Federación. El día 3 de octubre del año 2013 se crea la Comisión Ambiental para la Megalópolis, que no es otra cosa más que los gobiernos de la Ciudad de México, de Hidalgo, de Puebla, de Morelos y del Estado de México, ya se pusieron de acuerdo que van a hacer una coordinación del crecimiento de la ciudad, pero lo que no dicen es de que los grandes negocios para construir esta gran megalópolis son negocios privados. El mismo aeropuerto internacional de la Ciudad de México es un negocio privado que se está construyendo en donde no debería de construirse, en el lecho de un antiguo lago. Las grandes inmobiliarias, EO, Urris, Aras y Aras, son negocios privados. Las autopistas de cobro son negocios privados. La invasión de megacentros comerciales como Chedraui, como Walmart, negocios privados. O sea, la gran megalópolis es un negocio privado. Pero resulta que en todas estas zonas, aquí tenemos a la Sierra Nevada, aquí está el Popo, el Popo, que son zonas de alto valor ambiental, están siendo invadidas. Estas son zonas de recarga de acuíferos, son zonas forestales, productoras de agua, etcétera, ¿no? Entonces hay un metabolismo inducido, irracional, que está invadiendo el centro del país en una megalópolis, en donde se están invadiendo zonas de alto valor ambiental, zonas forestales, zonas de recarga de acuíferos, zonas agrícolas, y ya, de ahí ya de refilón estamos perdiendo soberanía alimentaria, ¿no? Y recuerden que Donald Trump, la bestia peluda de Estados Unidos, ya quiere destruir el TLC, ¿verdad? O sea, desde el gobierno de Salinas, todos los gobiernos subsecuentes le han puesto todos los huevos a la misma canasta, el TLC, ¿no? Y ahora que Donald Trump les dice, ¿qué creen? Que ya no quiero TLC,
Pues resulta que Videgaray y toda su bola de tecnócratas y el mismo Peña Nieto no saben qué hacer. Y les dio por asumir una actitud sumisa, atacando a Venezuela, rompiendo relaciones, expulsando al embajador de Corea, ¿verdad? Pero ni así. Se han arrastrado hasta lo más ignominioso y aún así Donald Trump les dice: yo negocio con los fuertes, pero con los débiles les doy una patada en el trasero. Y es lo que está sucediendo. Hoy en día en las negociaciones que se están dando, Donald Trump está poniendo condiciones inaceptables para el gobierno y los empresarios mexicanos. Está proponiendo que este sea un tratado que finalice cada 5 años y que se someta a revisión, y está proponiendo que los salarios que se pagan en Estados Unidos se igualen a los de México. Y los empresarios grandes, los grandes empresarios mexicanos dicen: ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a pagarle a un obrero mexicano lo mismo que gana un gringo? Pues nos vamos a descapitalizar, ¿verdad? Pero el gobierno es el que está llevando los chocolazos, ¿no? Porque la verdad, el gobierno de Peña Nieto dice que tiene un plan B, pero yo no lo creo. Entonces, lo que debe de hacer México es voltear hacia América Latina, cosa que olvidó desde hace muchos años. Abrió las puertas indiscriminadamente a la inversión extranjera, porque además aquí interviene mucho el TLC. Todas las grandes empresas que han venido a invertir llegaron por el TLC, porque en el 92 Salinas y su ejército de legisladores adecuaron las leyes nacionales para poder facilitar la inversión extranjera. Fíjense bien, en el 92 es un año crucial para México. En el 92 se modifica el artículo 27 constitucional para que las tierras ejidales se puedan hacer propiedad privada. Se crea la ley de inversiones extranjeras para nombrar de utilidad pública la inversión foránea. Se crea la ley de minería que ha permitido que hoy en día el 20% del territorio nacional esté en manos de la minería tóxica. Se creó la ley de aguas nacionales, que es la que ha permitido el mercado libre de concesiones para que inmobiliarias como EO, Jordi, Ara hagan su agosto. ¿Sí? Tenían todos los huevos en la misma canasta. Y ahora que el salvaje de la Casa Blanca les dice ya no saben qué hacer, ¿no? Para que vean de qué tamaño es el criterio de estas personas que hoy nos gobiernan, ¿no? La incapacidad supina, ¿no? La que sigue, por favor. Obviamente los pueblos resisten. Este es un espectacular que está en el fosfo 3 del pueblo de Tecámac, donde nosotros desde hace muchos años hemos estado resistiendo, prácticamente desde que se modificó el plan de desarrollo urbano de Tecámac en el año 2003, cuando nosotros empezamos a oponernos a este planes de desarrollo. Ya se está acabando la batería. Ya vamos a terminar, ojalá no nos esté aburriendo. Bueno, entonces, resulta que los pueblos resistimos, empezamos a organizarnos, el pueblo empieza a reaccionar y dice: el pueblo de Tecámac no da agua a las inmobiliarias, porque aquí hay un detalle interesante. Los grandes desarrollos, de acuerdo a la ley de aguas del Estado de México, necesitan la factibilidad del agua de los sistemas prestadores. Y como los sistemas prestadores en gran parte en los pueblos son autónomos, son comunitarios, dijimos: no, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo vamos a darte agua para 10,000 o 15,000 viviendas si nosotros ya sabemos que el acuífero está sobreexplotado, ¿no? Porque además tenemos los estudios oficiales de Conagua que así lo demuestran. Por cierto, ahí los traigo, por si alguien pregunta, ¿no? Entonces eso, creó una animadversión hacia nosotros, y resulta que en el año de 2005 somos despojados del sistema de agua potable de Tecámac de una manera agresiva y violenta por el municipio. No, inclusive el licenciado Carballido ha sido testigo de primera mano de todo esto que estamos platicando, porque él nos acompañó en estas grandes jornadas de lucha, ¿no? Y bueno, nos despoja en el año 2005, la que sigue, por favor. Se hace una movilización, lo que ahora los abogados defensores de derechos humanos llaman litigio estratégico, que suena muy pomposo, pero el litigio estratégico no es otra cosa más que llevar una lucha social en 3 vertientes: una lucha jurídica, una lucha de movilización político-social y una lucha de medios de comunicación.
O sea, posicionar tu movimiento en los medios, y si es a nivel nacional, mejor. Entonces, nosotros tuvimos un plantón que duró 3 meses en frente de la presidencia, ¿no? Ahí estuvimos día y noche, inclusive llegaron organizaciones de otros lugares. Aquí tenemos a Ignacio del Valle, que es el principal defensor de derechos humanos de Atenco, que por cierto estuvo preso y lo condenaron a 112 años de prisión, que afortunadamente ya salió, porque era algo totalmente descabellado, y él estuvo ahí, ¿no? Y él y su gente en su pueblo son los que se están oponiendo todavía al proyecto del aeropuerto, ¿no? Que como ya lo dije, es otro proyecto totalmente insustentable desde el punto de vista económico, social, cultural, desde donde ustedes lo quieran ver. Eso es un gran negocio, ¿no? ¿Sale? Inclusive ellos lograron, mediante una resolución de Suprema Corte de Justicia y con una movilización fuerte social, lograron echar abajo el decreto de Fox, que les expropiaba la tierra y que les quería pagar a 7 pesos el metro. Imagínense, ¿no? Bueno, entonces ellos estuvieron con nosotros ahí en el plantón, nos estuvieron apoyando. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya vamos a hablar un poco de la situación de las buenas noticias. Resulta que el 8 de febrero del año 2012 hubo una reforma del artículo 4 en su párrafo 6, en donde se reconoce el derecho humano al agua. Y se reconoce que este será, dice, el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo, sustentable de los recursos hídricos. Esto es lo importante, porque cuando nosotros leímos esta parte, nos emocionamos porque dijimos, ahí estamos nosotros, los sistemas comunitarios. Dice, estableciendo la participación de la federación, o sea, el gobierno federal, las entidades federativas, es decir, los gobiernos de los estados, los municipios, así como la participación de la ciudadanía. Esto es muy importante, porque ciudadanía somos todos, ¿no? Inclusive nosotros estamos proponiendo una iniciativa ciudadana de ley general de agua. Ahorita les voy a explicar por qué. En donde nosotros pretendemos empoderar, ¿sí?, a todos aquellos ciudadanos que reciban el servicio de ODAPAS, porque ODAPAS, como todos ustedes lo saben, ha fungido como la caja chica de los gobiernos municipales en turno y realmente no es una institución, no es un organismo descentralizado que verdaderamente pueda garantizar el derecho humano al agua. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque el tercer transitorio de ese decreto dice: el Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una ley general de aguas, cosa que no ha sucedido. Ahorita ya están tratando de poner otra sobre la mesa, pero ya habían puesto sobre la mesa una en 2014 y una en 2015, que nosotros le llamábamos la ley Korenfeld, porque era una ley que diseñó David Korenfeld, que después fue corrido de la Conagua que lo acusaron de utilizar helicópteros, pero que realmente lo corrieron por otra cosa, ¿no? Porque lo corrieron porque hizo una tranza con su contraparte israelí, porque en el 2013 se firmó un convenio de colaboración del gobierno israelí con México para tratar aguas residuales en el país. Pero resulta que Korenfeld y su contraparte israelí debajo de la mesa se llevaron una lana, o sea, coyotearon. Y se le descubre, eso lo denuncia Alfredo Califa Rame en un artículo que salió en la jornada. Y ese fue el motivo real por el cual lo corrieron. Porque ahora están acusando a Gamboa Patrón de usar helicópteros del ejército para ir a jugar golf con Peña Nieto, ¿verdad? Y ahí no ha pasado nada. Pero a Korenfeld, la fachada fue: es que usaste un helicóptero del gobierno para transportarte de tal a tal lado. Pero no, la razón del despido de David Korenfeld fue ese acto de corrupción. Se llevó una lana abajo de la mesa, para que vean nada más de qué tamaño son los funcionarios que tenemos. Entonces, el Congreso de la Unión no ha podido imponer una nueva ley general de aguas porque también la ciudadanía se ha opuesto. Nosotros, al trabajar con la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, elaboramos una iniciativa ciudadana de ley general de aguas que pretende corregir precisamente todas las distorsiones que en política hídrica se han impuesto en este país desde hace años, pues.
los grandes trasvases, el crecimiento urbano irresponsable, la minería a cielo abierto, ahora la fractura hidráulica, que es una tecnología altamente contaminante para extraer hidrocarburos del subsuelo, ¿no? O sea que eso es un tema que tendríamos que tocar aparte, ¿no? El mercado libre de concesiones de agua, por ejemplo, si el compañero tiene un pozo agrícola que se dedica a sembrar hortalizas, llego yo que soy representante de Urbi y le digo, te compro tu pozo y él me lo puede vender y yo por 7,000 pesos hago el cambio de uso del pozo de agrícola a urbano y no hay problema, ¿no? O sea, vean el desgarriate que se ha creado en todo esto, ¿no? Y todo para privilegio de las grandes empresas, ¿no? Y mientras la inseguridad ambiental ciudadana pues sigue, ¿no? La que sigue, por favor. De hecho, hemos tenido 3 congresos. Esta es una foto del primer congreso. Fue el 7 y 8 de diciembre. Posteriormente, el 4 y 6 de octubre de 2014, tuvimos otro congreso en la Universidad de Guadalajara. Y el objetivo es elaborar la ley de aguas que México requiere. La que sigue, por favor. Ya vamos a terminar. En octubre del 2016 tuvimos en Jalapa, Veracruz, el tercer congreso de agua para todos, en donde se siguió enriqueciendo la iniciativa, se diseñaron estrategias de lucha en contra de una posible imposición de una ley de aguas por parte del gobierno. La que sigue, aquí tenemos una foto de los talleres. Por aquí estoy yo coordinando el taller de gestión comunitaria del agua. La que sigue, por favor. Y lo que nosotros pretendemos en nuestra ley son estas metas, ¿no? Que se podrían lograr en 15 años, si a partir de hoy se aprobara nuestra iniciativa de ley, que son agua para ecosistemas vitales, que es agua de calidad para todas y todos, agua para soberanía alimentaria, que ese es un aspecto muy importante, ¿eh? El agua para soberanía alimentaria, porque hoy en México todo lo que comemos, o sea, representa el 65%, se importa pues del extranjero. Y que en muchos casos son alimentos de mala calidad, como por ejemplo el maíz. Mucho maíz amarillo que llega de Estados Unidos en grandes cantidades es maíz transgénico, ojo, ¿no? Y aquí me da risa de que Donald Trump dice, es que el TLC nada más ha beneficiado a México y nosotros pobrecitos los gringos, ¿no? No. Pues en México hay más de 50 millones de gente pobre, la economía no crece más allá del 2%, ¿no? Hay una devastación ambiental terrible. O sea, nos ha beneficiado el TLC, honestamente. O sea, es una barbaridad decir eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que él quiere someter a México a condiciones aún más oprobiosa, ¿no? Y que bueno, ya hasta los negociadores de México ya están restringidos, ¿no? Si es que nos podemos retirar de la mesa. Pues es que no te estás retirando, te están corriendo, cabrón, ¿no? Pues eso es lo que está pasando, realmente es lo que está pasando, nos están corriendo, pues, porque Canadá ya lo dijo, el primer ministro Justin Trudeau lo declaró, él dijo, primero Canadá y después los amigos, ¿eh? Y además ese cuate es un frívolo, ¿no? Porque la minería que hoy está destruyendo a México es canadiense en un 80%. Y él cuando fue candidato a primer ministro habló y dijo que iba a luchar para que las mineras no fueran tan agresivas en México, y ahora veanlo y ya se hace como que no llega. Pero todas las legisladoras, y eso me saca choteo, porque las legisladoras queriendo tomarse la foto con él ahora que estuvo aquí en el Senado, el tipo guapo y las chicas frívolas que como si fuera Justin Bieber, no, pero es que es Justin Trudeau, no es Justin Bieber, ¿no? Y queriéndose tomar la selfie, o sea, la política mexicana está llena de frivolidades que el pueblo ya no puede aguantar, ya no debe de aguantar. La que sigue, por favor. Perdón, no, regrésate. Se me olvidó, no, más atrás. Agua para soberanía alimentaria, fin a la contaminación de cuerpos de agua, que es otra cosa importante, fin a la sobreexplotación y destrucción de cuencas y acuíferos, ¿no? Y fin a la vulnerabilidad a inundaciones, sequías, terremotos, socavones y todo lo que represente inseguridad ciudadana, ¿no? Porque ya vieron los socavones que se están abriendo, en Reforma se abrió un socavón. O sea, la mecánica del suelo está totalmente rota, pues, en la cuenca de
Chalco, Xochimilco, Chapultepec se vació el agua. En el 2007 Chapultepec se abrió un socavón, fue de los primeros. En Xochimilco se vació un canal, ¿se acuerdan? Bueno, pues eso no es gratis, ¿eh? O sea, todos estos fenómenos y el hecho de que los terremotos cada vez sean más agresivos, más violentos, va de la mano con esto, la sobreexplotación de acuíferos, la pésima política hídrica, cosa que nosotros tenemos que cambiar, tenemos que modificar, porque de lo contrario vamos a estar en un riesgo permanente como ciudadanos, ¿no? Y si se trata de formar un Consejo Ciudadano de Seguridad Integral, debemos de tratar la inseguridad, la violencia, los robos, pero también la inseguridad ambiental, ¿sí? Pues ese es un factor importante. Y bueno, la que sigue, aquí vienen unos artículos que nosotros hemos metido para empoderar a los sistemas comunitarios de agua, que yo les voy a dejar la ponencia si gustas copiarla, para que después ustedes con gusto la analicen a fondo. La que sigue, bueno, más artículos, la que sigue, más artículos, más. La que sigue. Bueno, entonces, nosotros en esta ley que nosotros proponemos pensamos empoderar a los sistemas comunitarios para que tengan facultades de entrar obligatoriamente a la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal, cosa que nosotros como sistema comunitario de agua hemos intentado hacer y nunca nos han dado chance, sea gobierno priista, panista, el que sea, que dicen, no, es que ya están ocupadas las sillas, no, es que ya llegaste tarde, no, es que no. Y la ley orgánica municipal es muy clara, deben de ser ciudadanos. Y resulta que las Coplademos la integran funcionarios. Y eso rompe con el espíritu de la ley y la viola, pues. Y lo que nosotros hemos querido es siempre entrar ahí, entonces queremos empoderar. Por otro lado, está encubierto. Además, la ley orgánica dice que deben estar los 3 sectores representados claro, ahí. Y cuando yo intenté y propuse los que iban a formar la del mundo, eso no o sea, restringe, ¿no? En la ley dice deben de ser mínimo 5 y no pone límite, ¿no? Bueno, entonces ese es por un lado, ¿no? El empoderamiento de los ciudadanos. Por el otro es la defensa de la gestión comunitaria del agua. Yo les voy a decir algo. Nosotros hemos tenido, ahora que hemos estado trabajando con la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, hemos tenido la oportunidad de visitar varios estados de la República. Y nos hemos dado cuenta que en México hay decenas de miles, óiganlo bien, decenas de miles de sistemas comunitarios que están luchando por la defensa de su agua. Y fue cuando dijimos en Tecama, ya llegó el doctor Mateo, por cierto, que es presidente del sistema, y es cuando nosotros dijimos, caramba, no estamos solos, ¿no? O sea, la gestión comunitaria del agua en México es una realidad viva, ¿no? Y hay que empoderarla y hay que defenderla, porque el gobierno, ¿qué creen que quiere hacer? Desaparecer la gestión comunitaria del agua para dar paso a la privatización. Inclusive hay un programa, ojo, lo pueden buscar en internet, es un documento público, se llama Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua, y este programa lo que plantea es cómo se va a hacer la conversión. Y además, en el año 2012, todavía con Calderón, se promulga la Ley de Inversiones Público-Privadas. Analicen esa ley y van a ver las perversiones que hay en ella. Es una ley perversa, donde se plantea que se van a sanear empresas, entidades con dinero público, sistemas comunitarios, sistemas de riego, para que posteriormente sean licitados a la iniciativa privada y que venga y que usufructúe. De ese tamaño es el problema. O sea, ustedes no me crean a mí, ustedes bajen de internet Ley de Inversiones Público-Privadas, bajen Promago, Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua, se van a dar cuenta. Entonces, como nosotros vimos esto, creamos un proyecto que se llama Curso de Capacitación para la Defensa y Gestión Comunitaria del Agua, que nosotros de cariño le llamamos la Escuelita del Agua. Y este proyecto ya arrancó desde febrero de este año, concluyó la primera etapa en julio, pero vamos a iniciar otra vez en febrero del año que entra. La que sigue. Aquí están unas fotos de la escuelita.
Este es en Teotihuacán, aquí tenemos en el pozo, ¿es el 3, Mateo? ¿Sí, verdad? Sí, pozo 3, 2 sesiones de la escuelita, la que sigue, por favor. Y ahora nos hemos embarcado en un nuevo proyecto, porque ya tenemos una iniciativa ciudadana de ley general, ¿eh? Que es a nivel nacional, pero ahora en 16 estados de la República ya nos embarcamos en otro proyecto que es la construcción de iniciativas ciudadanas de ley a nivel estatal. Y en el Estado de México ya iniciamos ese proceso. Y ya llevamos hasta ahorita 2 foros de consulta. Uno se dio en San Mateo Catipán, en el Valle de Toluca. El segundo fue el fin de semana pasado en Ameca, Estado de México. El tercero lo vamos a tener en Zumpango, Estado de México. Y probablemente haya un cuarto en la zona de Toluca, donde está el Nevado, porque ahí hay conflictos ambientales fuertes, porque le hicieron el cambio de área natural protegida a esa zona. Era un decreto del presidente Lázaro Cárdenas, porque precisamente de esos desagües no es el río Lerma. Pero ahora el grupo Atracomulco ha creado un proyecto de hacer ahí unos chalets suizos, un sistema de esquí que la nieve no da, pues, porque es nevado, pero no lo suficiente como en los Alpes. Y resulta que ya tienen ahí proyectos inmobiliarios y disque ecológicos, y por eso le quitaron el rango de área natural protegida. Y pues aquí en Tecama no nos vamos lejos, se están comiendo a pedazos Sierra Hermosa, con proyectos ahí que es ecológicos, que no sé qué hace, ¿no? Ya se lo están acabando. Entonces lo que nosotros pretendemos corregir es esto, con estas iniciativas de ley. De hecho, este es un manual, ¿eh? Si ustedes quieren, yo les puedo mandar la versión electrónica para que lo analicen, las propuestas, todo lo que tenemos. La que sigue, por favor. Y bueno, ya para finalizar, si es que el doctor Mateo no nos quiere hacer el favor de agregar algo más, porque él es parte del equipo. Aquí yo les dejo, esta es nuestra página, www.paratodos.org.mx. Este es Twitter, este es Facebook y este es mi correo, por si quieren más información. Ahí estamos para servirles, y si quieren podemos en otra ocasión hablar sobre programas de ordenamiento ecológico, que también es una solución que no se ha querido tomar en cuenta, pero que ahí está. Es legislación en materia de protección al medio ambiente. Yo les agradezco su atención y no sé si quieres agregar algo, doctor. Bueno, y yo les agradezco su atención. Gracias.